Hoy no vengo a hablarte de la iglesia, vengo a hablar de ti, porque quizá tú eres ese creyente que un día se levantaba con ganas, pero hoy, solo de pensar en congregarte, algo se aprieta en el pecho, no porque odies a Dios, no porque perdiste la fe, sino porque te cansaste. Te cansaste de sentir que te medía más la asistencia que el alma. Te cansaste de escuchar Dios te ama y salir más cargado de culpa que cuando entraste. Te cansaste de que te prometieran cielo, pero te administraran miedo. Y déjame decirte algo con claridad. Mirándote de frente, si alguna vez te alejaste de una congregación con el corazón herido, no estás loco, no eres rebelde y no necesariamente te apartaste de Cristo. A veces te apartaste de un sistema que usó el nombre de Cristo para controlar tu conciencia. Y ahora escucha esto porque aquí empieza el golpe real. Y si la razón por la que tantos creyentes dejaron de congregarse no es falta de fe, sino exceso de manipulación, y si no fue pereza espiritual, sino una herida que nadie quiso reconocer, y si el mismo versículo que te usaron para atarte fue escrito en realidad para sostenerte y liberarte, quédate hasta el final, porque hoy vamos a encender la luz, donde muchos prefieren oscuridad, y si entiendes esto, nadie volverá a controlarte con culpa jamás. La pregunta duele, pero es necesaria. ¿Por qué tantos creyentes dejaron de congregarse? No es una moda, no es una estadística, es una herida colectiva. Y toda herida tiene una causa, aunque muchos prefieran llamarla rebeldía. La narrativa más cómoda dice, la gente ya no quiere compromiso. Pero la verdad bíblica es más incómoda. Muchos sí se comprometieron y fueron usados. Dieron tiempo, fuerzas, dinero, lágrimas, y a cambio recibieron presión, culpa y silencio cuando más necesitaban gracia. El problema comenzó cuando se confundió congregarse con salvarse, cuando se levantó una idea peligrosa. Si no vienes, estás mal con Dios. Si no estás aquí, el cielo se cierra. Si no te sientas en esta silla, pierdes la bendición. Pero dime con honestidad, ¿en qué parte del Evangelio Cristo dijo eso? Cristo no murió para crear asistentes, murió para crear hijos. Y esa verdad explica por qué tantos se fueron. No se fueron de Jesús, se fueron de una estructura que convirtió la fe en rutina y la gracia en deuda. Y aquí aparece el versículo más usado para amarrar conciencias, Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A muchos les enseñaron este texto como si fuera un candado espiritual, como si faltar un domingo fuera a firmar condenación. Pero cuando entras al contexto, el miedo se desmorona. La carta a los hebreos no fue escrita a cristianos cómodos que necesitaban un empujón para levantarse temprano. Fue escrita a creyentes perseguidos, judíos que habían dejado el sistema del templo para seguir a Cristo, familias rechazadas, personas despojadas de bienes, gente que podía morir solo por reunirse. Para ellos congregarse no era comodidad, era valentía, era refugio, era supervivencia espiritual. Por eso el autor no escribe para amenazar, sino para sostener. No dice, no falten o se condenan. Dice, no se suelten unos de otros, porque el aislamiento mata la fe, no porque Dios castigue, sino porque el miedo consume cuando no hay abrazo. Y si retrocedemos apenas 2 versículos, la intención queda clara. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El centro no es el edificio, es la esperanza. La comunión existe para sostener la fe, no para fiscalizarla. Pero este texto fue arrancado de un contexto de persecución y metido en un contexto de control. Y muchos creyentes sinceros terminaron agotados, no por seguir a Cristo, sino por cargar un sistema que exigía más de lo que sanaba. Aquí aparece otra razón por la que tantos dejaron de congregarse. La fe se volvió mecánica. Cantar sin quebranto, orar sin intimidad, servir sin descanso, dar sin alegría, asistir sin vida. Y eso no es iglesia, eso es desgaste espiritual. La Biblia nunca enseñó que la presencia física salva. Efesios lo declara sin rodeos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Romanos lo sella con claridad. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay letra pequeña, no hay cláusula escondida.
No hay siempre y cuando no faltes. Y cuando un creyente entiende esto de verdad, algo se rompe por dentro. Ya no se mueve por miedo, se mueve por amor. Por eso muchos dejaron de congregarse cuando descubrieron que su relación con Dios estaba sostenida por culpa y no por gracia. Pero cuidado, la Biblia tampoco llama al aislamiento. La comunión es necesaria, pero la comunión bíblica no. La versión adulterada, aquí entra una palabra que casi nadie explica bien, eclesia. No significa edificio, significa los llamados para salir. Salir del sistema de culpa, salir del control religioso, salir de la idea de que Dios vive encerrado esperando visitas una vez por semana. Esteban lo gritó y lo mataron por eso. El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo lo reafirma sin rodeos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Cuando esta verdad entra, muchos entienden por qué ya no podían respirar en ciertos lugares. No dejaron la fe, dejaron una jaula bien decorada. Y donde hay jaulas siempre hay lobos. Jesús no advirtió contra ateos, advirtió contra falsos profetas, lobos vestidos de ovejas. El lobo no ataca de frente. Primero gana confianza, luego instala miedo, finalmente controla. Y una de las herramientas más usadas es la culpa espiritual, especialmente ligada al dinero. Malaquías fue lanzado como amenaza. Traed los diezmos o el devorador entrará. Pero la Escritura es clara. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No hay devorador persiguiendo a hijos redimidos. Pablo lo enseña sin manipulación. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando alguien descubre que dio por miedo y no por gratitud, algo se quiebra. Y muchos al abrir los ojos no pudieron seguir fingiendo. Aquí está otra razón por la que tantos dejaron de congregarse. Se dieron cuenta de que estaban siendo usados, no pastoreados. Y queda la muralla más peligrosa de todas: creer que por estar dentro del edificio ya estás bien con Dios. Jesús lo dijo con dolor. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Nicodemo era religioso ejemplar, maestro en Israel, asistente fiel. Y aún así Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo, porque la salvación no es rutina, es transformación. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Hay personas que dejaron de congregarse porque despertaron. Y hay personas que siguen congregándose, pero nunca han nacido de nuevo. La iglesia verdadera no se mide por sillas llenas, sino por corazones rendidos. Congregarnos es bendición cuando hay vida, verdad y Cristo al centro. Pero nunca fue el edificio el que salvó a nadie. Congregamos porque somos salvos, no para ser salvos. Y cuando entiendes eso, nadie vuelve a controlarte con culpa. Porque tu fundamento ya no es una silla, es una cruz. Si alguien te pregunta dónde está la iglesia, la respuesta no vive en coordenadas. Está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Está donde un quebrantado clama. Está donde un pecador se arrepiente. Está donde el Espíritu hace morada. Y si esta palabra tocó tu corazón, escríbelo sin miedo. Yo soy iglesia. Si hoy quieres volver a Cristo sin religiosidad, sin máscaras, sin culpa, dilo con fe: Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador, porque mientras haya corazones rendidos habrá iglesia. Y cuando todo lo demás caiga, quedará en pie la única verdad que nadie puede mover: Cristo, solo Cristo.